En esta oportunidad vamos a tratar lo que es las anemias. Las anemias se define como el déficit de hemoglobina por debajo de 11, tanto en valor en población de varones o población de mujeres. Ahora, la anemia o disminución de masa de hemoglobina puede tener su origen en el desorden hematológico primario, es decir, en la misma médula ósea por una producción inadecuada de eritrocitos, por una pérdida, ya sea esta aguda o crónica. La pérdida aguda eh, está caracterizado pues por, digamos, sangrados hemorrágicos de manera aguda, o la forma crónica por pérdidas insensibles, o por ejemplo en mujeres en edad fértil por eh, pérdidas menstruales, o la destrucción acelerada de los eritrocitos. Recordemos que los eritrocitos tienen un tiempo de vida media de 120 días. Cuando este tiempo disminuye menos de eso, entonces hay una destrucción acelerada o aumentada, y eso también va a generar una disminución en la hemoglobina. Por lo tanto, vamos a generar anemia. La anemia en sí es un hecho clínico, un signo, y no una entidad diagnóstica. No es una enfermedad, pero sí puede estar asociado y va a estar asociado a diferentes entidades nosológicas o enfermedades. Pueden ser estas enfermedades infecciosas, enfermedades de colagenopatías, entre otras. Desde el punto de vista funcional, la anemia se define como una disminución en la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos, lo que provoca hipoxia tisular. Nosotros recordemos que para el metabolismo adecuado de las células necesitamos oxígeno. Por lo tanto, cuando este oxígeno disminuye en las células, va a generar alteración en su metabolismo. Por lo tanto, va a generar alteración en los tejidos de los órganos en los cuales participa. Las anemias podemos clasificarlas en ferropénicas y hemoglobásticas. Las ferropénicas tienen que ver con el déficit de hierro. La disminución del hierro en el cuerpo va a generar anemia ferropénica. El hierro mayormente se deposita en los tejidos como son el músculo, en el hígado, sistema retículo endotelial, entre otros, ¿no? Entonces, una disminución de estos depósitos que tenemos ahí va a generar anemia ferropénica, es decir, disminución del hierro en el componente de las personas. Y las megaloblásticas están asociadas con déficit de vitamina B12 o déficit de ácido fólico, ¿no es cierto? Cada una de ellas va a tener una característica. Las ferropénicas, más adelante vamos a mencionar características de cada una de ellas. Entre las manifestaciones clínicas vamos a encontrar cansancio, palidez, fatiga muscular, palpitaciones, taquicardias, cefaleas y vértigos, insomnio, hipotensión postural, pérdida de concentración. En el caso de los niños hay déficit cognitivo, y en el caso de las personas adultas tenemos pérdida de concentración y por lo tanto alteración en las tareas diarias que va a desarrollar. O sueño incrementado también, como decíamos hace un momento. Como hablábamos, hay anemia ferropénica y anemia megaloblástica, ¿no? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de déficit de vitamina B12, vamos a encontrar características de las parestesias en dedos de manos y pies. La palidez mucocutánea generalizada que está en ambas tipos de anemias. La glositis, la cual se caracteriza por una lengua enrojecida, lisa, brillante y dolorosa asociada al déficit de vitamina B12. Esto también se denomina lengua en frangüesa, o la atrofia gástrica, característico de deficiencia de vitamina B12. En cuanto a la clínica por lo general va a ser inespecífica, pero podemos tener piel seca, uñas frágiles o quebradizas, caída del cabello, sueño incrementado, como decía hace un momento. En los niños, la anemia puede causar retraso en el crecimiento o déficit cognitivo, y algunos síntomas neurológicos como la irritabilidad, la somnolencia y la inapetencia. La somnolencia es parte del tanto en niños como en adultos. Y algo característico quizás es que en los niños con deficiencia de hierro vamos a encontrar el color cabello rojizo o pajizo, como se dice en la biografía, ¿no? Un síntoma asociado al déficit de hierro de manera severa es la pica. La pica es el consumo o ingestión de productos
no nutritivos. Por ejemplo, puede ser el consumo de hielo, piedrecitas, almidón, tierra, entre otros. Y la coloniquia, uñas en cuchara, es decir, uñas con hendiduras en la parte media, característico de anemia ferropénica. Otro tipo de anemia llamada falciforme es típico el dolor agudo que puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Esto tiene que ver sobre todo con las hemoglobinas. Hay un tipo de hemoglobina alterada y va a generar dolor en extremidades, tórax, espalda, abdomen. Como decíamos, el parámetro a medir es la hemoglobina. La hemoglobina, la valoración indirecta de la hemoglobina es, estamos evaluando la capacidad transportadora de oxígeno de los eritrocitos a los tejidos, por lo tanto, la disminución de hemoglobina va a definir la anemia. La hemoglobina va a variar de acuerdo con la edad y el sexo, es diferente en varones como en mujeres, y también en lo que es la edad. Por ejemplo, en los recién nacidos podemos tener una hemoglobina de 19 o más inclusive. También tiene que ver la variabilidad dependiendo de la altura sobre el nivel del mar. Los valores normales, digamos, para hombres, estándares, según parámetros promedios, el varón es de 14 a 18 y en la mujer es de 12 a 16. En cuanto a la clasificación de las anemias, podemos clasificarlas por las causas, ¿no? Una disminución en la producción, es decir, que hay una alteración en la médula ósea que no va a permitir la producción adecuada de eritrocitos. Está asociado tanto a la anemia ferropénica como al déficit de vitamina B12 o ácido fólico, o a enfermedades que van a alterar la misma médula ósea. Podrían ser, por ejemplo, leucemia, podría ser mieloma, entre otros, ¿no? Aumento de destrucción, ya decíamos, los eritrocitos tienen un tiempo de vida media de 120 días. Cuando este tiempo de vida media disminuye, entonces aumenta su destrucción, o también asociado a una destrucción masiva de forma rápida llamada anemia hemolítica. Y la pérdida sanguínea. También mencionábamos que la pérdida sanguínea tiene que ver de manera aguda, por ejemplo, un accidente de tránsito, una lesión de órganos sólidos, baleados, eh, pérdidas, por ejemplo, ginecológicas, o la pérdida crónica de sangre, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, alteración en el sistema trato gastrointestinal o en el sistema urinario, o en caso de las mujeres en edad fértil por menstruaciones abundantes de manera crónica. En cuanto a los parámetros de morfología en laboratorio, tenemos dos parámetros que a veces que nos sirven mucho para clasificar las anemias. El volumen corpuscular medio, que me va a definir cuando el volumen corpuscular medio es por debajo de lo normal, se denomina normocíticas. Y cuando el volumen corpuscular medio está por encima del valor normal, se va a denominar macrocíticas, y estas mayormente están asociadas a anemias megaloblásticas. Y cuando el volumen corpuscular medio está, puede ser el volumen de la hemoglobina corpuscular media, puede ser normal, se llama normocrómica, o cuando está disminuido se llama hipocrómica. Estas anemias microcíticas hipocrómicas caracterizan a las anemias ferropénicas y las anemias macrocíticas a las anemias megaloblásticas. En cuanto a los síntomas, ya hablábamos que hay palidez cutánea de piel y mucosas, hay cansancio, hay palpitaciones, ictericia. La ictericia mayormente se asocia a enfermedades cuando hay una destrucción acelerada de los leucocitos y la hemoglobinuria, ¿no? En cuanto a la velocidad de instalación, cuando es de manera rápida y repentina, es una anemia aguda, y cuando es de larga duración, una anemia crónica. Hablábamos de las anemias, la anemia ferropénica y la anemia megaloblástica. La anemia ferropénica decíamos que es la anemia por deficiencia de hierro, que esta puede ser por una dieta inadecuada de hierro, ¿no es cierto? O absorción deficiente de hierro. En la dieta inadecuada de hierro, bueno, eso es parte ya de quizá de poblaciones veganas o en poblaciones de bajos recursos económicos en los cuales no hay consumo de carnes rojas. En cuanto a la absorción deficiente de hierro, cualquier alteración que tengamos en el sistema gastrointestinal, por ejemplo, eh, alteración en un daño a nivel del estómago o el duodeno va a generar una anemia ferropénica, ¿no es cierto?
En cuanto al estómago, está asociado a gastritis, está asociado a cánceres, entre otros. En cuanto a la anemia megaloblástica, tiene que ver también con alteraciones a nivel del tracto gastrointestinal, es decir, en la absorción. Por ejemplo, si nosotros tenemos alteración a nivel de lo que es el tejido del estómago, el estómago para que se pueda absorber la vitamina B12, el estómago produce el factor intrínseco, el cual se une al factor, a la vitamina B12 y en lo que es a nivel del colon se absorbe vitamina B12. Cuando el estómago no produce, por ejemplo, factor intrínseco, esta absorción no va a estar adecuada y por lo tanto va a producir déficit de vitamina B12 y va a generar anemia megaloblástica, ¿no? En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de las anemias sobre todo tiene que ver con la clínica. La clínica, ya decíamos, puede ser pacientes que tienen palidez generalizada de piel y mucosas, el cansancio o el sangrado, ¿no? Y bueno, antecedentes de enfermedades crónicas, como decíamos hace un momento. En cuanto al examen de laboratorio, el hemograma completo es el examen mínimo indispensable para definir anemia o una hemoglobina por debajo de 11, ya decíamos, define anemia, ¿no? En cuanto a la anemia ferropénica, los parámetros que normalmente se piden son el hierro sérico, la ferritina, la transferrina y la concentración de transferrina. En cuanto al hierro sérico va a ser disminuido, la ferritina, que es un marcador muy importante de hierro, también está disminuida, pero tenemos que tener en cuenta que la ferritina es un reactante de fase aguda, por lo tanto, en situaciones de infecciones infecciosas, inflamatorias o crónicas, esto puede estar aumentado. Por ser reactante de fase aguda va a estar aumentado. La transferrina va a estar aumentado también, va a estar aumentada y en el caso de la concentración de transferrina está por debajo del 16%, se dice que es una anemia ferropénica o define una anemia ferropénica. En cuanto a la anemia megaloblástica, de disminución de valores de vitamina B12 o disminución de vitamina B12 por debajo de 200, hay un parámetro 190 o 200, entonces ya define anemia por deficiencia de vitamina B12. Y ácido fólico, valores por debajo de 20, también define deficiencia de ácido fólico. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a depender de que sea una anemia ferropénica o una anemia megaloblástica. Si nosotros tenemos una hemoglobina por debajo de 6, lo más importante son las transfusiones inmediatas de paquete globular, que pueden ser de 1 a 2, tener una hemoglobina de 8 o 9, que mejoraría el estado general del paciente. Cambios en la dieta en pacientes que no consumen carnes rojas, entonces incentivar el consumo de carnes rojas o el consumo de sangrecita, hígado base, que va a mejorar el aporte de hierro en la dieta de la persona. Y los fármacos. En cuanto a los fármacos, tenemos el sulfato ferroso, que podemos darle una tableta de sulfato ferroso al día. El tratamiento mínimo para poder tener una hemoglobina adecuada debe ser de 3 meses. En algunos pacientes inclusive podemos llegar a los 6 meses, ¿no? El hierro sacarato, que es la forma endovenosa de hierro, está restringido a ciertos pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen alteración del tracto gastrointestinal, se puede dar hierro sacarato, o que tienen intolerancia al sulfato ferroso, también se puede dar hierro sacarato, ¿no? En cuanto al sulfato ferroso, sería bueno indicar a los pacientes que el consumo de esto va a generar una coloración negra de las heces, ¿no? Como forma preventiva para que no haya, algunos por desconocimiento tienden a asustarse de eso. En el caso de déficit de vitamina B12, tenemos la hidroxicobalabina, 1 miligramo al día por un periodo de 7 días, y luego un periodo de una ampolla semanal por 4 semanas, ¿no? Y el ácido fólico, decíamos que si está por debajo de 20, podemos darle una tableta de ácido fólico por un mes. Eso es todo, muchas gracias.